Buen día, amables televidentes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares esta mañana, 2 de diciembre del año 2014. Agradeciendo, por cierto, a CONPIMEP, Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, y al CIAP, brazo derecho de Pymes Perú, radio, televisión y redes sociales, a través de nuestro equipo de profesionales y técnicos brindando soporte para facilitar el desarrollo de la micro, la pequeña y la mediana empresa en nuestro país. Por cierto, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de las personas con discapacidad. De acuerdo a las Naciones Unidas, el día 3 de diciembre se habla de las personas con discapacidad. A nivel internacional sería dedicado para crear conciencia, generar mayor responsabilidad de parte de los actores, tanto en la vida política como también en la misma familia, en la misma sociedad. Vamos a partir de una pastillita, como siempre, y viene de una persona justamente con discapacidad motora, quien hace uso de su silla de ruedas, y lo define de la siguiente manera. Dice: a la silla de ruedas la llevo yo todos los días en mis nalgas, pero nunca en mi mente. Lo dice Marcelino Juárez. Es decir, trata de expresar que su mente es lúcida, que tiene la capacidad para pensar, tiene la capacidad para tomar decisiones, tiene la capacidad para gerenciar, y esto es importante. La autoestima, el valor que tiene cada persona para ponerse al frente de los obstáculos, y ciertamente para él, en este caso la silla de ruedas, es una especie de ayuda, mas no necesariamente un determinante. Veamos en realidad varios aspectos desde donde podemos interpretar en cuanto a las personas con alguna discapacidad. Hay la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad mental, la discapacidad auditiva, la discapacidad de lenguaje y algunas otras. Ciertamente todas ellas requieren de un tratamiento distinto, pero al final definido en una palabra: comprensión. Tenemos que ser capaces de ser tolerantes y ser comprensibles en el requerimiento de las personas con alguna discapacidad. Bien, al respecto, miremos las noticias. Desde el Perú, hablando desde el lado político, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, confirma que las personas con discapacidad severa recibirán una pensión de 250 soles a partir del año 2015, según lo establece el presupuesto anual, reitero, del año 2015. Sin embargo, hay algunas precisiones. El presupuesto viene de los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de la Mujer. Hasta allí hay una declaración de la titular responsable, por cierto, de quien vela por los temas de la discapacidad, pero ella ha hecho algunas breves precisiones a partir del ENEDIS, es decir, de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad desarrollado en el año 2012, y ella dice que a través de este documento se identifica aproximadamente unas 80.000 personas que viven en situación de pobreza, y que estas serían las personas probablemente que reciban estos 250 soles mensuales, que es la pensión no contributiva, muy discutida, muy difundida. Sin embargo, hay una parte que me preocupa. Dice la ministra lo siguiente: se podrá otorgar el beneficio si el Ministerio de Salud no termina de diseñar y aplicar el protocolo de certificación de discapacidad severa, será imposible de entregarlo. O sea, está diciendo que por la voluntad de ella, sí, pero hay un tema, y dice, va a depender del Ministerio de Salud. Pero a eso, ¿qué añade? Dice, a la fecha, el MINSA solo tiene 160 médicos rehabilitadores a nivel nacional. Hay varias regiones donde no hay médico rehabilitador. Con esa advertencia está diciendo la ministra de la Mujer: ojo, yo quiero que se dé, pero no les garantizo. Así que puede que sea el 2015, puede que sea el próximo gobierno.
Esa es la interpretación que tengo desde esta declaración. Dice, no depende de mí, hay varios otros ministerios, pero uno de los principales es el Ministerio de Salud. ¿Qué respuesta vamos a obtener? Ojalá, ¿de qué declaraciones de parte del Ministro de Salud? Sería importante no generar expectativas y no solo dejar el problema, sino las soluciones. ¿Cuál es la decisión de la voluntad del gobierno? Depende aquí de una voluntad de Estado, de una voluntad del Poder Ejecutivo. Bien, lo dejamos allí y he tratado de revisar más noticias sobre el tema de la discapacidad en nuestro país y la verdad es que es muy poco. Los medios de comunicación poco dedican el tiempo para hablar de las personas con discapacidad. Las ONGs tienen alguna información, pero un tanto desactualizada. Y bueno, casi en todas las instituciones al nivel de nuestro país andamos con la información del año 2012, en el mejor de los casos del 2013, pero no se nota una actividad, digamos, rápida y que se difunda. Que hay actividades, pero que están en el silencio, que no son difundidas, que entonces eso hace que demore la sensibilización y, por cierto, la aplicación, por ejemplo, en el caso de la ley 29973, la nueva ley para personas con discapacidad. Creo que se requiere de una mayor actividad por el lado del Parlamento Nacional, la Comisión, en este caso, de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que más adelante vamos a presentar una entrevista que hemos hecho al presidente de esta Comisión del Congreso de la República, pero también del CONADIS y de las redes sociales y los colectivos, las OMAPETs, las OREDIs. Entonces, creo que hay necesidad de hacer un trabajo mucho más activo. Pero bueno, pasemos de las declaraciones de la ministra de la Mujer a mirar qué sucede en el mundo. Vamos a mirar en el ámbito internacional, por ejemplo, en el tema de educación. 9,2% de los universitarios con discapacidad acceden a estudios de posgrado, máster y doctorado. ¿De dónde viene esta noticia? Esta no es noticia peruana, pues, es una noticia que viene de Europa. Buena noticia, por cierto. El nivel de accesibilidad no es como en el Perú se habla de un 5% que se debe reservar. Aquí sobrepasan en el nivel de posgrado. Esto es un tema que lo compartimos con ustedes de acuerdo al informe que viene de Fundación Universia, según el señor Ramón Capdevilla y el consejero senior responsable de la Universidad de PwC, Manuel Bravo, dieron cuenta en el segundo Congreso Internacional denominado Universidad y Discapacidad, promovido por la Fundación 11. Qué importante recibir este tipo de informaciones, sobre todo donde añaden, por ejemplo, que a este año se incorporan 10 universidades más a este trabajo de promover el posgrado para las personas con discapacidad. En el 2013 eran 48, hoy suman 59 universidades. ¿Quiénes lo integran? La Asamblea Nacional de Rectores, la que equivale en el Perú, en el caso de España, y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE. Un buen tema, de la mano, por cierto, con el Ministerio de Sanidad, o sea, de Salud y de Servicios Sociales e Igualdad. Esas noticias son buenas. Ojalá se haga los esfuerzos por difundir también en nuestro país. Hablemos del empleo. 21% aumenta la contratación de trabajadores con discapacidad, según viene de la Fundación Randstad. Igual, estamos hablando de la publicación de Europa Press, publicado el día de ayer, 1 de diciembre del 2014. En realidad, buena noticia, 21% de la contratación de trabajadores con discapacidad. Y vamos que empiezan a colocar cifras. Esto es lo interesante. Están hablando sobre el último trimestre comparado entre el 2013 y el 2014. Dice, por ejemplo, este incremento alcanza el 21% de un año a otro y este ascenso supone cerca de 3.800 accesos al mercado mayor al año anterior. Y empieza a colocar nombres como quien nosotros podíamos esperar que las regiones a través de las OREDIs o los CONADIS regionales o las OMAPES provinciales empezaran a explicar cuántos personas con discapacidad han accedido a un nuevo trabajo. Por ejemplo, dice,
Madrid, 3.146, Andalucía, 3.550, Cataluña, 2.927, País Vasco, 1.828 y la Comunidad Valenciana, 1.771. Y quienes han incorporado menos de 1.000 trabajadores con discapacidad son los siguientes ciudades. Estamos hablando de 8 comunidades autónomas, que es Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, la región de Murcia, Navarra y La Rioja. Son aquellas regiones que están con cantidades como por ejemplo de 287 en el caso de Cantabria, La Rioja 242 y Navarra 238. Pero lo hacen público, o sea, no se quedan con la información. Vamos nosotros a llamar, por ejemplo, a un responsable de un CONADI regional, de una OREDIS o de una OMAPET y no quieren dar declaraciones, no tienen las cifras. Entonces, ahí hay un problema por trabajar. Bueno, dejemos el empleo y pasemos a vivienda, que todo ello es parte de la inclusión social para personas con discapacidad. ¿Qué hice en vivienda? Y seguimos utilizando la información de Europa Press, es decir, de medios de comunicación que se dedican a difundir todos los días, tienen noticias de las personas con discapacidad. Aquí de cuando en cuando, sobre todo en el caso, bueno, específico de Pymes Perú, por lo menos todas las semanas tenemos un espacio como este en la que abordamos estos temas. En el caso de vivienda, mayor accesibilidad de los servicios para universitarios y prácticas laborales. Acá hay un tema que me parece interesante, en una mesa redonda de trabajo sobre líderes universitarios del segundo Congreso Universidad y Discapacidad, quienes han iniciado la necesidad de avanzar hacia una accesibilidad en los aspectos de la disponibilidad de viviendas adaptadas cercanas a las universidades. Esto es otro tema, ya no están hablando solo de la accesibilidad al interior de la universidad, es decir, no están pensando en el tema de rampas, en el tema de baños, en el tema de equipos o de la biblioteca. Están hablando de cómo mejorar la accesibilidad de la vivienda, proximidad a las universidades. Esto va más allá, obviamente, de lo que nosotros podemos estar trabajando en el Perú. Y de hecho, ahí en esta mesa participa, por ejemplo, la periodista de la RNE, Itziar Jiménez, y otras personalidades profesionales, por cierto, para discutir el tema. Promovido igual por la Fundación 11, que es una organización muy fuerte en Europa. Empresas importantes dirigen esta agrupación, pero tienen una labor de inclusión social fuerte, no solo en Europa, aquí en el Perú también han apoyado y están respaldando. Bien, finalmente, la accesibilidad de la asignatura pendiente de las viviendas en España según los pisos. Este es otro tema. Empresas inmobiliarias que dan cuenta, por ejemplo, de qué porcentaje de las viviendas que se construyen y que se promueven para alquilarlos tienen ascensores o tienen accesibilidad. En el Perú estamos todavía lejos. Señalan ellos en el portal inmobiliario pisos.com que la accesibilidad, le llaman ellos asignatura pendiente de las viviendas en España, solo el 0,75% de las viviendas de segunda mano publicadas en su página web están adaptadas, pese a que el 8,5% de la población española tiene alguna discapacidad según el INE, que equivale al INEI en el Perú. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir hablando de la discapacidad y tenemos más noticias que compartir con ustedes.